Muy bien, entonces estábamos en que el acompañante facilita el proceso de autorregulación organística cuando es auténtico, cuando realmente se involucra en el encuentro, el otro percibe que es escuchado, que es realmente acompañado y entonces puede fácilmente ir a esas escenas o a esos lugares. Yo te decía decía que no hay contradicción entre un mejor manejo de la técnica, del método en terapia Gestalt y el encuentro existencial. Al contrario, en la medida en que el terapeuta tiene seguridad, ubica con claridad, eso le permite encontrarse más significativamente con su acompañante. Déjame poner un ejemplo con el famoso carro para ver. O sea, cuando estamos aprendiendo a manejar, tenemos que fijarnos cómo meter los cambios. Esto no ayuda a que manejemos mejor, ¿verdad? Al contrario, si yo estoy pensando que tengo que meter el clutch o que tengo que meter el freno, esto me hace más torpe a la hora de manejar y no me favorece hacer lo mismo. En la medida en que esto adquiero mayor práctica, mayor experiencia y lo hago con mayor seguridad, mi forma de conducir también mejora. Okay. Yo en el libro abordo dos niveles de aproximación del terapeuta en este sentido. Y hay un nivel al que le llamo la estrategia y otro al que le llamo la técnica, ¿ya? Estar pensando en el nivel de la técnica en la sesión no me ayuda al encuentro con el consultante. No solamente no me ayuda, sino que me distrae. Si yo estoy pensando, ¿y ahora qué técnica hago? ¿Qué técnica uso? ¿Qué técnica? Esto me va a impedir que el contacto fluya de una manera adecuada, me impide hacer contacto y fluir con él. La estrategia, en cambio, son como los grandes ejes de la sesión, que implica como darme cuenta de hacia dónde voy. Y esto no solamente no me impide el contacto significativo, sino que me favorece, me da mayor seguridad y me permite hacer mayor contacto y acompañarlo de mejor manera. Usando el ejemplo del carro, yo diría que la estrategia es como saber para dónde voy, literalmente. Y esto normalmente lo pensamos, ¿verdad? Para ir de tu casa, pues tengo que salir por la calle Copia y luego por la Pershing y luego por llegar hasta, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. Bueno, pero esto no me impide manejar adecuadamente, al contrario. Pero ya una vez que tomo el vehículo, manejo de manera automática. Es decir, los grandes ejes de la sesión, sí somos conscientes de ellos. Y que el terapeuta tenga claridad de qué está haciendo y a dónde va, le da mayor seguridad a él, le da mayor seguridad al acompañando también y favorece un encuentro existencial que va a ser muy significativo. Si está pensando a nivel de la técnica, sí se va a perder, que es lo que pasa mucho con los terapeutas noveles. Una técnica, si es nuestra, viene sin que la busquemos, o sea, lo haces ya de manera fluida y automática, como de manera automática pisas el freno o metes el cambio, ¿verdad? Lo mismo acá. Entonces, este apartado es un apartado que yo desarrollo en la parte de la teoría de la terapia Gestalt, porque creo que es importante distinguir, sí es importante hacer contacto y hacer un contacto significativo, yo diría que esto es lo esencial, pero también es importante que el terapeuta sepa lo que está haciendo y que de alguna manera con toda la responsabilidad a la que me refería en un principio, acompaña a su cliente de la mejor manera. Perfecto, entonces lo que tú dices es que cuando ya sabemos hacer las cosas de manera automática porque la experiencia nos lo ha permitido hacer, tenemos ya
muchos kilómetros de manejar, cambiar, digamos, el utilizar una técnica a la otra, bien natural. Ya no me estoy enfocando en que ahora tengo que utilizar esta técnica, ahora voy a hacer una silla vacía, ahora voy a hacer una fantasía dirigida, ahora voy a trabajar con sueños, sino que simplemente en el contacto real, en hacer contacto real con la persona y ser auténtico yo, naturalmente voy a entrar en una situación donde voy a saber qué hacer sin necesidad de pensar realmente en dónde me encuentro dentro del mapa. Porque es ya natural, porque eso es estás. Sí sabes dónde te encuentras dentro del mapa, pero esto es como a saber hacia dónde vas. Es decir, cuando estás en sesión, sí sabes si estamos en el momento en que el acompañando está haciendo contacto con su sensación, o si ya formó la figura, si está expresando la emoción, o si finalmente está en el proceso ya de asimilación o de perdón o de cierre. Esto sí lo sabemos. A esto es a lo que me refiero con la estrategia. Sí sabes en qué momento de la sesión te encuentras. Y creo que esa es una de las virtudes importantes de mi libro, ¿verdad? Lo que no estás pensando es si voy a hacer una técnica expresiva de exageración, o si voy a hacer una técnica supresiva de esta, o si voy a hacer una técnica de... O sea, este es otro nivel que sí fluye de manera automática al ritmo del acompañando y con una facilidad. Entonces, o lo mismo si estás haciendo polaridades, si sabes, si ubicas un trabajo de polaridades, ubicamos con precisión el centro, es decir, cómo vamos a integrar y facilitamos el ejercicio. Bueno, ya nos estamos metiendo en tecnicismos de personas, y todavía no hemos hablado del mapa, seguimos en esta relación. Y lo importante, entonces, si te entiendo bien, es que yo, como acompañante del acompañado, debo de ser lo más auténtico posible, tener la mayor experiencia posible para ya no estar pensando en la técnica, sino estar para el otro. Sí. Y en esto es como voy a ser más efectivo. Sí, yo creo que no sobra una insistencia para todas las escuelas de Gestalt en la seriedad que tiene que tener el entrenamiento, ¿verdad? Es decir, el entrenamiento de un terapeuta Gestalt tiene que pasar por el propio proceso de terapia del terapeuta, tiene que trabajar efectivamente lo que trae, porque si no se va a abrir posteriormente cuando esté en el proceso. Tiene que pasar por la formación general en terapia Gestalt, que implica todos los conceptos principales. Tiene que pasar por la formación en metodología y técnica. Tiene que pasar por práctica y por práctica supervisada, ¿verdad? Y necesita bastante supervisión para que cuando estamos aprendiendo todos cometemos errores, ¿no? Entonces tiene que aprender a supervisar, tiene que aprender a darse cuenta de sus propios errores, tiene que aprender a darse cuenta de sus lados oscuros, tiene que mejorar también su bagaje metodológico y técnico para saber qué hacer en diferentes situaciones. Y todo es como el proceso de aprender a manejar, ¿verdad? O sea, ese proceso es un adiestramiento, es un entrenamiento en el que el terapeuta va adquiriendo las herramientas para en el momento de acompañar poder fluir de la mejor manera. Pero ¿qué pasa si tú no eres humanístico? Es decir, si tú vienes con una situación en la cual consideras algo como un paciente, el otro está enfermo, el otro tiene que de alguna manera ser curado, como es en el caso de las personas que utilizan la Gestalt como técnica y son psicoanalíticos, por ejemplo, o si tú conceptualizas al otro como lo conceptualizan los conductistas conductuales, donde el otro simplemente es un organismo, pero que va a ser susceptible de entradas y salidas, es decir, estímulos y respuestas, y donde yo realmente lo que estoy haciendo es apretar botones en el paciente, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que buscar son los botones adecuados para que el otro no se resuelva. ¿Puede entonces considerarse que está haciendo terapia Gestalt? No,
Yo no quisiera como comentar mucho de las otras corrientes de psicología, sino una valoración más integral. Yo entiendo la Gestalt como una filosofía de vida primero, como una que como tal, como filosofía de vida, implica el vivir en el presente de la manera más significativa posible, ¿verdad? Es decir, la vivencia en el presente es en sí misma recompensante, es en sí misma relajante, es en sí misma edificante, es lo que nos permite estar de una manera más integrada y feliz en el mundo. E incluso en este sentido, también hacer un mayor bien a nuestros semejantes. Una persona liberada es una bendición donde quiera que se encuentre. Y en este sentido, esta vivencia en el presente es una forma de vida. La Gestalt es una forma de vida que yo elijo, que yo estar. En segundo término, es un método de psicoterapia completo, ya que, como decía, tiene todas las herramientas, incluso de epistemológicas, metodológicas, teóricas, técnicas, para trabajar y como parte del cual el acompañamiento que hacemos de una persona que viene a terapia o de un grupo que viene a terapia es un proceso de desarrollo y de crecimiento. En el proceso de terapia individual ya lo mencioné. En el proceso de terapia de grupo también el grupo se va construyendo, pasando por las diferentes etapas, de una etapa inicial de indiferencia, de una posterior a una cierta identidad, a etapas ya en las que hay mayor afecto y mayor confianza en el grupo. Finalmente el grupo se constituye como un espacio identitario en el que yo tengo acceso incluso a la intimidad de mi grupo. Los compañeros del grupo son personas con las cuales puedo hablar de mis cosas más íntimas, de mis cosas más amenazantes o más avergonzantes, con la seguridad en la que voy a ser apoyado y no voy a ser juzgado. Es decir, el grupo se constituye también en un espacio de contención que ayuda a este proceso de crecimiento. Es decir, entonces, no es simplemente una serie de técnicas, no es simplemente una serie de cosas que hacer, sino que es un ser en el mundo, y este ser consciente que se autorregula, que ha tenido un trabajo personal, se pone al servicio del otro para que el otro también trabaje, para que el otro también se desarrolle, para que el otro sea más sí mismo, para que pueda hacer más contacto con sus emociones, con el presente. En ese sentido, entonces, el acompañante realmente es una persona que ha trabajado consigo mismo, es una persona que tiene un proceso ya, digamos, de cierta madurez, que entonces ahora sí puede acompañar al otro. Pero hay muchos, y no sé si a lo mejor estoy mal, pero hay muchos cursos que dicen, bueno, te vamos a hacer terapeuta gestáltico en 2 meses, 3 sesiones y eres terapeuta gestáltico, como que utilizas esas técnicas y entonces ya vas a poder acompañar al otro gestálticamente. No, definitivamente quien dice esto está cometiendo una irresponsabilidad. En nuestra experiencia, un proceso de formación en terapia Gestalt implica un mínimo de 2 años a 2 años y medio de formación intensiva, en el que se cubren los diferentes elementos que planteé hace un momento. Es decir, que la propia persona va a terapia con un terapeuta Gestalt, un terapeuta didáctico que acompaña su proceso, que tiene todos los módulos o clases, herramientas de formación en la que comprende la cosmovisión de la psicoterapia humanista y la psicoterapia Gestalt y los conceptos principales o los conceptos fundamentales, que tiene también toda una formación metodológica y técnica en la que aprende a hacer psicoterapia. Esto además de las herramientas de diagnóstico que necesariamente necesita también para poder ejercer, para poder esto, que luego posteriormente tiene práctica supervisada, ¿verdad? Y esta práctica supervisada, mi experiencia es que nadie nace enseñado. O sea,
Cuando el terapeuta empieza a tener pacientes ya con un buen nivel de formación, de todas maneras comete errores, y estos errores necesita tener el acompañamiento de un supervisor con más experiencia que facilita tanto el darse cuenta del terapeuta de las cosas que no se está dando cuenta, que le ayuda también a valorar al acompañando a qué es lo que está pasando, que proporciona recursos técnicos, metodológicos también para ejercer, y que le ayuda a la construcción de su contacto y de su relación de tú en cada caso con todo lo que esto está. Entonces, si entiendo bien, es nada más un conjunto de conocimientos, técnicas, de habilidades, sino también es un crecimiento personal que también tiene que ver con el desarrollo del acompañante desde el punto de vista humano, que es una persona que en términos cristianos se ha quitado la paja del ojo para poder ver claramente al otro. Bueno, la paja del ojo nunca nos la quitamos Claro. y hay que ser como cuidadosos en ese sentido, pero yo creo que sí, por lo menos algunas las lagañas. O sea, sí, o sea, sí es por supuesto deseable y necesario que una persona que vaya, que sea terapeuta gestal, haya pasado ella misma por su propio proceso, que haya aprendido a tomarse su propia sopa, por decirlo de alguna manera, porque es en este proceso en donde en realidad aprende también experiencialmente a vivenciar las diferentes técnicas y ejercicios de la terapia gestalt. Es decir, si yo ya lo viví en mí, ya sé qué es. Y entonces cuando lo utilizo, voy a poder aplicarlo con la suficiente seguridad y con la suficiente empatía con la persona que está trabajando para que esto fluya de buena manera. Si yo no tengo esa experiencia, aunque haya leído que esto es muy, muy bueno, la verdad de las cosas es que mi práctica puede resultar forzada, inadecuada para la persona que está trabajando, ¿verdad? Mira, no sé si es tu experiencia, pero yo he tenido experiencia de tener como psicoterapeuta Zinker, ¿no? Joseph Zinker, que es un hombre que inmediatamente te das cuenta que es auténtico. Es un maestro porque es auténtico, es una persona auténtica, simple, sencilla, no tiene un gran ego, no te ve como, tú eres un alumno, tú eres... Simplemente es una persona y es muy divertido estar con él porque es una persona auténtica, simplemente estar con él. Pero también te encuentras con gente, que no vamos a mencionar nombres, que tienen un ego muy alto, que son el doctor, que son el famoso, que son el no, que utilizan la terapia gestalt. Que debemos de considerar este tipo de sensación que nos da la persona cuando vamos, por ejemplo, a ser acompañados en un proceso, o estoy fuera de lugar al percibir a las personas como un ego muy grande, como que no han trabajado suficiente en sí mismos. Bueno, primero coincido con tu apreciación de Zinker. Un hombre bondadoso, simplemente. Yo diría para una persona que va a iniciar terapia gestal que sí confíe en su sensación. Es decir, hay veces que hacemos clic con el terapeuta y hay veces que no. Y ese hacer clic es por algo, ¿verdad? Hay veces que ese no hacer clic significa que no quiero ver mi propia sombra. Podemos revisarlo, puedo ser honesto conmigo mismo y decir, híjole, es que lo que este terapeuta me está haciendo es que yo vea una parte desagradable en mí, ¿verdad? Si esto es así, en realidad esto sería una señal de que estoy con un buen terapeuta y valdría la pena que yo haga el esfuerzo de continuar, que asuma el riesgo, tenga la voluntad de valorar, porque finalmente me está ayudando a iluminar mi sombra, a crecer. Pero si hay una sensación más bien del tipo de que no me gusta la actitud, entonces pues es mejor que busque otra manera, porque la terapia gestalt es maravillosa, pero parte de esta
hermosura es con mucha frecuencia el encuentro con el terapeuta o la terapeuta. Hugo, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ha sido intenso, vamos a seguir con esta plática, de la que está para muchísimo, tenemos que analizar, apenas, pues, no le entramos ni siquiera yo creo que al índice del libro, que nuevamente yo considero que es fundamental, que va a ser una de gran ayuda para los que quieran entrar en el mundo de la Gestalt, en el trabajo personal, y luego ya tendremos oportunidad entonces de seguir un poquito más metodológicamente, con más formalidad, entrarle a cada uno de los conceptos. Pero te quiero agradecer mucho por tu tiempo. No, al contrario. Tu presencia, de estar aquí. Muchísimas gracias. Me doy cuenta que en esta hora y media que he estado aquí no me ha atravesado ningún otro pensamiento y eso para mí es una sensación de felicidad muy grande. Muchísimas gracias. Te digo,